La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar críticamente textos que leemos día a día y en espacios académicos no especializados. Evaluamos mediante textos continuos y discontinuos. Los continuos son los que uno lee secuencialmente. Se divide en literarios, cuentos y novelas, entre otras. Informativos, ensayos y noticias, entre otros. Y filosóficos también. Los textos discontinuos son los que no se leen de manera secuencial. Se divide en literarios, cómic y también en informativos. Los textos cuya extensión no supera los 500 palabras viene acompañado de 41 preguntas con únicas respuestas. Estas preguntas evalúan las siguientes competencias. La primera consiste en la capacidad del estudiante en identificar los contenidos locales que contienen un texto, es decir, la capacidad de entender los significados de las palabras, frases y oraciones. Sin esta competencia no sería posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia es la capacidad de comprender de cómo articular las partes de un texto para dar un sentido global. Eso es entender cómo las frases, oraciones y frases se relacionan entre sí para formar diferentes estilos y tipos de texto. Tengan en cuenta que es necesaria para la tercera competencia. Y esta consiste en la capacidad de reflexionar y evaluar un contenido de un texto. En otras palabras, la capacidad de enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de argumentos, derivar implicaciones y estrategias retóricas, entre otras. Estas competencias evalúan la lectura crítica y no puede darse sin las dos anteriores. Los estudiantes están en 4 niveles de desempeño. El que está en el nivel 1 puede tener calificaciones porque comprende textos continuos y discontinuos a través de informaciones explícitas. El que está en el nivel 2 es capaz de comprender textos continuos y discontinuos a través de la información literal. El que está en el nivel 3 es capaz de inferir información a partir de elementos locales de textos y puede ir más allá de la información de un texto con un sentido global. Y el que está ubicado en un nivel 4 hace todo lo anterior, pero reflexionando a partir de un texto, extrayendo ideas, evaluando contenidos, valorando y contrastarlas. También hace lecturas intertextuales con juicios valorativos. Y lo más importante, lee críticamente. Y esos niveles tienen 3 características, son particulares para cada texto. Es decir, que no está para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Son inclusivos porque para estar en un nivel pues hay que haber superado los anteriores. Estamos aquí en el colegio para que tú constantemente entiendas esta información. Los instrumentos de valoración de competencias comunicativas en lectura de la iniciativa Evaluar para Avanzar han sido elaborados teniendo como referentes los estándares básicos de competencias y los fundamentos epistemológicos, pedagógicos y didácticos de los lineamientos curriculares que orientan esta iniciativa. Concretamente, estos instrumentos de valoración evalúan la capacidad de los estudiantes para recuperar información literal en un texto, para comprender el sentido local y global de un texto a partir de inferencias de información implícita y la capacidad para asumir una posición crítica frente al texto a partir de la valoración de su forma y contenido. Las preguntas de los instrumentos de valoración de competencias comunicativas en lectura se agrupan de acuerdo con el proceso de comprensión que deben realizar los estudiantes y el tipo de información que deben manejar.
Identificar información literal expresada en fragmentos del texto. Comprender el sentido local y global del texto, infiriendo información implícita mediante la relación de información explícita. Asumir una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido. Cada uno de estos niveles de acceso al texto tiene exigencias en términos de los saberes y habilidades que deben poner en juego los estudiantes para responder a las preguntas. Esos saberes y habilidades se asocian con los procesos y subprocesos que definen los estándares por conjuntos de grados en la comprensión de textos. El porcentaje de preguntas en cada nivel varía atendiendo a la exigencia de los subprocesos por conjuntos de grados, según los estándares. Como se puede observar en las guías de orientación, cada pregunta incluye la competencia evaluada, la afirmación que se espera poder concluir de los estudiantes que respondan correctamente a cada pregunta, la evidencia que nos permite hacer esa afirmación, una descripción precisa de aquello que se está evaluando mediante la pregunta y finalmente el o los subprocesos en cada factor de los estándares asociados a la pregunta. Los instrumentos de valoración evalúan principalmente la comprensión lectora, pero esta competencia implica el desarrollo de diversos subprocesos que se hallan en los 5 factores consignados en los estándares básicos de competencias. Estos factores son producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación. Estos instrumentos de competencias comunicativas en lectura comparten la idea de la coherencia vertical descrita en los estándares básicos de competencias. Esto implica que tanto las preguntas como los textos se van volviendo más complejos conforme avanzan los grados escolares. Los estándares dicen: las competencias se van desarrollando a lo largo de la educación básica y media en niveles de complejidad creciente y no pueden entenderse como la suma o el acumulado de determinados conocimientos, habilidades, destrezas, etc. De ahí que, por ejemplo, para responder un ítem de 5º grado se requieran las competencias y los conocimientos adquiridos en 3º y 4º grado, y así sucesivamente. Los instrumentos de valoración de competencias comunicativas en lectura se componen de 20 preguntas. En esta iniciativa se utilizan preguntas de selección múltiple con única respuesta compuesta por un enunciado que presenta una situación, figura, texto, etc. Una tarea de evaluación, aquello que se le pide al estudiante realizar, y 4 opciones de respuesta, de las cuales solo una responde a la tarea planteada. Cada pregunta está asociada a un texto que puede ser tipo continuo o discontinuo. Los textos continuos se leen de manera secuencial y se dividen en narrativos, cuentos, novelas, etc., informativos, noticias, ensayos, columnas de opinión, etc., y los filosóficos. Los textos discontinuos no se leen de manera secuencial y también se dividen en narrativos, cómics, e informativos, infografías, anuncios, recetas, etc. Para que los resultados de esta iniciativa tengan sentido en las prácticas de aula y para que apunten a un mejoramiento focalizado, es necesario saber qué están aprendiendo los estudiantes y en qué deben mejorar. Si analizamos con cuidado las preguntas de los instrumentos de valoración, podemos entender qué se espera del estudiante en términos cognitivos y qué se espera en términos de procedimiento o manejo de la información. En la guía, el docente encontrará la siguiente información por pregunta: la competencia, la afirmación y evidencia correspondiente. ¿Qué evalúa la pregunta? Explicación de la opción clave, explicación de las opciones no claves, estándar relacionado, la asociación a los subprocesos por factor. Esta información le permite hacer intervenciones focalizadas en los procesos de lectura que se requieren en cada pregunta. También podrá analizar cómo esa misma tarea se complejiza en los grados de la básica secundaria 9º y cómo se complejiza aún más cuando llegamos a grados 10º u 11. Veamos los siguientes ejemplos. Iniciemos con una pregunta de la afirmación 1. Recupera información literal expresada en fragmentos del texto. Por medio de esta clase de preguntas se busca evaluar si los estudiantes son capaces de ubicar información explícita en el texto. La pregunta que veremos es la número 2 de grado 3º. Según el texto, ¿qué era lo que hacía el abuelo? A. Cortar a Lupuna. B. Sacar el agua. C. Regañar a los hermanos. D. Luchar contra Ipi.
La guía brinda información sobre las características de esta pregunta así. Afirmación 1. Recupera información literal expresada en fragmentos del texto. Evidencia 1.2. Ubica elementos del contenido de diferentes tipos de texto, tiempo, lugares, hechos, personajes y narrador, que evalúa la capacidad para identificar las acciones descritas en el texto, el modo como se realizan y quién las realiza. En este caso se pregunta por qué era lo que hacía el abuelo. Estos datos indican el procedimiento que los estudiantes deben realizar para resolver la pregunta. La evidencia, por ejemplo, señala una de las acciones que el lector lleva a cabo en el nivel de lectura literal, a saber, la ubicación de elementos del contenido. Y la información ofrecida en qué evalúa presenta específicamente el tipo de elementos que el lector debe buscar. En este caso se trata de las acciones de uno de los personajes del texto. De manera que para resolver preguntas de esta afirmación solo basta con devolverse al texto y ubicar la información requerida. Así, en la guía se explica por qué la respuesta correcta es la opción B. Respuesta correcta. La clave es la opción B porque en algunas partes del texto se evidencia que el abuelo sacaba el agua para su familia. Solo el abuelo sabía de dónde sacar agua. Ipi y Joy decidieron averiguar de dónde sacaba agua su abuelo. Si la respuesta correcta es la opción B, ¿por qué las otras opciones son incorrectas? En la guía también se resuelve esta pregunta, veamos. Opciones incorrectas. Las opciones A, C y D mencionan acciones que en la historia son realizadas por otros personajes o que no suceden. Cortar a Lupuna fue realizada por los hermanos y regañar a los hermanos y luchar contra Ipi no son acciones que se lleven a cabo en la historia. Esta pregunta puede estar asociada con varios subprocesos de los estándares curriculares del lenguaje. Estos son: leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier otro texto literario. Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. Describo eventos de manera secuencial. Ahora veamos una pregunta que corresponde a la afirmación 3. Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. A través de esta clase de preguntas se busca evaluar si el estudiante es capaz de hacer una lectura global e ir más allá del texto, criticando, reflexionando o evaluando lo dicho a partir de sus conocimientos. En este caso vamos a revisar la pregunta 5 de 1/10. Si miramos la guía encontramos que la pregunta tiene las siguientes características. Afirmación 3. Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Evidencia 3.5. Contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en él. ¿Qué evalúa? La capacidad para reconocer tipos de textos a partir de sus características. ¿Esto qué quiere decir? Que la anterior pregunta evalúa concretamente la capacidad para identificar qué tipo de texto se está leyendo a partir de sus características y que además de lo anterior, la respuesta correcta a esta pregunta nos ofrece una evidencia para afirmar que el estudiante reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. ¿Cómo sabemos que esto es una evidencia para poder hacer esa afirmación sobre el estudiante? Porque la pregunta implica reconocer las estrategias discursivas de un texto, un proceso que pertenece al nivel propiamente crítico de la lectura, de acuerdo con las especificaciones de Saber 11. A continuación, la guía presenta apartados sobre la clave y las opciones de respuesta incorrectas. Para esta y todas las preguntas, la guía explica las razones por las que la clave es la única respuesta correcta. En este caso particular, se analizan detalladamente las características del texto para determinar su tipo. Respuesta correcta. La clave es la opción B. El primer texto es un texto argumentativo. El autor se dirige a un público general para defender una tesis utilizando cifras y razones. Uno de los paratextos, por lo demás, muestra que el artículo fue extraído del periódico El Tiempo. El segundo texto, en cambio, es panfletario. Esto se evidencia por el tipo de lenguaje que se utiliza. Abominable concurso abierto para promover el uso del condón entre infantes y adolescentes, en defensa de los valores, etc.
El texto aparenta ser científico por su uso de estadísticas y sus fuentes, pero una mirada cuidadosa muestra que estas estadísticas y fuentes no son confiables. El texto cita al doctor Herman Sánchez Machet para decir que 2 de cada 3 condones presentan fallas, pero el doctor Machet es un físico y la calidad de los condones no se halla dentro de los campos de experticia de la física. Esa estadística, por lo demás, se contradice con uno de los titulares que afirma que entre un 10 y 33% de los condones fallan. Por último, es importante notar que uno de los paratextos confirma que el texto se trata de un anuncio publicitario. Luego se muestra de manera breve por qué las demás opciones de respuesta son incorrectas. Opciones incorrectas. Las opciones A, C y D no son correctas porque identifican de manera errónea los tipos de textos presentados. Las opciones A y C afirman que el texto 1 es científico, pero el texto se sirve de razones y datos para defender una tesis en un lenguaje que no es técnico o especializado. El texto, por lo demás, es bastante general y no entra en detalle en temas relacionados con la ciencia. La opción D dice que el texto 1 es narrativo, pero el texto ni cuenta una historia, ni tiene personajes, ni tiene la estructura propia de una narración. Finalmente se presenta el estándar asociado a la pregunta. Estándar asociado. Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y elaboro y frente a otros tipos de texto, explicativos, descriptivos y narrativos. Además de las competencias, afirmaciones, evidencias y estándares asociados a cada pregunta, la guía también incluye una explicación de la opción correcta y aclaraciones sobre las opciones incorrectas. Esta información permite a los profesores analizar los errores de los estudiantes para así inferir qué procesos están o no llevando a cabo. Ese análisis, a su vez, puede utilizarse para diseñar nuevos métodos de acompañamiento en la enseñanza. Estos métodos pueden incluir, pero no se limitan a deberes para la casa, a cuestionarios, proyectos y ejercicios de lectura guiada para que el estudiante haga conciencia de la lectura como un proceso. Veamos un ejemplo de lo anterior a partir de la pregunta 5 de 1/10. El estudiante que responde correctamente la pregunta es capaz de identificar los 2 tipos de texto. El estudiante que elige la opción A identifica correctamente el texto 2, pero no identifica correctamente el texto 1. Esto indica que el estudiante no es capaz de reconocer la estructura, el contenido y la forma de un texto argumentativo o que confunde aspectos del contenido de un texto argumentativo con un texto científico. Es probable que el estudiante que identifica el texto 1 como científico esté confundiendo elementos del contenido con la taxonomía o la manera de clasificar el texto. El docente, por tanto, debería trabajar textos argumentativos con el estudiante, haciendo énfasis en el propósito comunicativo y en la estructura de estos. Esto debería llevar al estudiante a unir el propósito comunicativo y la organización de los textos con la taxonomía o la clasificación de estos. Los estudiantes que clasifican los textos 1 o 2 como narrativo evidencian un desconocimiento total de taxonomía textual. Por esto sería importante que los docentes trabajaran siluetas, formas, estructuras, propósitos y organizaciones textuales para fortalecer los conceptos que permitan clasificar los diferentes textos. Esto, a su vez, debe permitirles comprender que el propósito comunicativo de un texto está ligado a las formas textuales. Un docente podría entonces trabajar diferentes taxonomías textuales. Esperamos que estas herramientas les sean de utilidad para generar estrategias de aprendizaje con todos sus estudiantes y para hacer un diagnóstico adecuado en esta coyuntura. Hoy vamos a trabajar el top 5 de las cosas más importantes que podemos tener en cuenta en la hora de presentar un examen de lectura crítica. En el lugar número 5 tenemos algo muy importante y es aprender a identificar la pregunta. Eso significa que se debe verificar la información, entender la información y poder dar respuesta a ella. Es decir, identifica la pregunta para que nos ayude a entender
¿Qué debo responder? El top 4 es conocer al autor, la parte biográfica del autor, conocer al autor. El top número 3 es jugar con el lenguaje. Juega con los amigos, juega con los familiares, tengamos retos. ¿Cómo podríamos decir mejor lo que frecuentemente uno expresa? También el tipo de lenguaje escrito. Miremos la posibilidad de escribir para nosotros poder aumentar nuestro vocabulario. El top número 2 es tener el hecho de desmenuzar el texto. Es muy importante mirar cada sílaba, cada palabra, cada párrafo, para tener la comprensión oral de la especificación del texto que me están preguntando. Y la más importante de todas, el top número 1 es divertirnos. Divirtámonos en la prueba, divirtámonos leyendo, porque de eso se trata, de divertirnos. Si no hay diversión, no hay aprendizaje. Entonces, muchas gracias. Adelante y continuemos. Comencemos. El ensayo literario. Iniciamos con el siguiente texto. Siempre me ha sucedido lo mismo. Las empresas en las que me lanzo tienen el estigma de lo indeterminado, la maldición de una artera mudanza, y aquí voy, río arriba, como un necio, sabiendo que de antemano en lo que irá a pasar todo. En la selva, en donde nada me espera, cuya monotonía y clima de cueva de iguanas me hace mal y me entristece. Lejos del mar, sin hembras y hablando un idioma de tarados, y entre tanto mi querido Abdul Bashir, camarada de tantas noches, a orilla del Bósforo, de tantos intentos inolvidables por hacer dinero fácil en Valencia y Tolón, esperándome y pensando que tal vez haya muerto. Me intriga sobremanera la forma como se repiten en mi vida estas caídas, estas decisiones erróneas, desde su inicio, estos callejones sin salida cuya suma vendría a ser la historia de mi existencia, tomado de Mutis en el año de 1986. Entonces iniciamos con la primera pregunta. Tenemos, de las siguientes razones, ¿cuál no explica el desasosiego del personaje? Entonces tenemos 4 opciones. La A, la insatisfacción con su vida en general. B, el terreno agreste en el que se encuentra. C, los negocios pendientes con Abdul Bashir. Y D, la creencia de haber tomado malas decisiones. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a eliminar lo que consideramos nosotros las respuestas que más se alejan a la verdadera o más se alejan a lo que se nos está preguntando. Es decir, yo tengo 4 posibles respuestas, voy a eliminar 2 que yo considero que no se acercan y me quedo con las otras 2, que llamaríamos el 50% de una pregunta y la otra la llamaríamos el 100%, que por supuesto es la que queremos atinar. En este orden de ideas, cuando hacemos este ejercicio o asumimos este método, nosotros podemos acercarnos cada vez más a contestar acertadamente. Entonces, nos van a escribir, por ejemplo, la respuesta correcta es la A. En este caso elimino la C y la D y me quedo con la P y la A. Y la respuesta correcta sería la A. Entonces, yo ya sé cuáles eliminaron y cuáles quedaron. Y por supuesto, se debe dar un argumento de por qué la A se escogió como respuesta correcta. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos, escojo la C y la D y me quedo con la A y la B. Y para mí la respuesta correcta es la A. Y la argumentación que podría dar es que porque la insatisfacción con su bien general me genera desasosiego permanente. Pero entonces ese sería uno de los ejemplos para llegar a una posible respuesta correcta. Entonces nuestra respuesta final y la acertada sería la siguiente. Eliminamos, vamos a hacer el ejercicio, eliminamos la A y la B y me quedo con la C y la D. Y mi argumento sería que yo considero que la respuesta correcta es la C y le doy el argumento. ¿Cuál sería el argumento? A él no le molesta para nada los negocios pendientes con Abdul Bashir. No le produce desasosiego, le le inquieta saber que su camarada piense que está muerto, pero él no los negocios de él. Es decir, a él le inquieta que él pueda estar pensando que yo estoy muerto, es decir, que yo no pueda ver. De hecho, a mí me parece que lo recuerda con añoranza. Yo debería estar allí haciendo negocios con él y no estar acá metido en problemas. Entonces, la A, la B y la D no son correctas porque las 3 sí son razones
que a él le producen desasosiego. En este caso, la respuesta correcta sería la C. Dándole al ensayo literario el texto que habíamos realizado en la pregunta número 1, vamos a dar continuidad a la pregunta número 2, que dice, el autor utiliza. Iniciamos las 4 opciones. La A dice, eufemismos para expresar el disgusto del narrador sin ofender al lector. B, reflexiones para presentar la experiencia y el ánimo del narrador. C, juegos de palabras para asociar conceptos y recalcar el hastío del narrador. Y D, redundancias para generar el tono triste y sombrío del discurso del narrador. Entonces, como lo hicimos en el ejercicio anterior, se eliminan 2 opciones, se dejan 2 que nos parezcan que se acercan a lo que nos están pidiendo en la pregunta, lo que nos está pidiendo, seleccionando por supuesto la correcta y argumentamos el por qué. Entonces tenemos las 4 opciones, de las cuales 2 escogemos como opciones posibles a la correcta y las otras 2 las descartamos. Entonces, tenemos que tener presente las palabras claves. Tenemos aquí eufemismos, reflexiones, juegos de palabras y redundancias. Tenemos que tener claro qué significa cada una de estas palabras. Entonces tenemos que tener claro qué son los eufemismos. Entonces tenemos que son palabras suaves con que se sustituye otra que sea de pronto de mal gusto, que sea grosera, muy franca o utilice pues de pronto un vocabulario grotesco. Entonces, en este caso pues en el texto no nos están hablando ni nos están tapando palabras, porque por ejemplo aquí tenemos que dice que están hablando un idioma de tarados, o sea que no están utilizando eufemismos, tampoco se están utilizando redundancias donde se repitan palabras constantemente, tampoco tenemos juegos de palabras, pero entonces vamos a descartar nuestras primeras 2. Entonces, ¿cuál podríamos descartar? La A y la D, porque no estamos hablando ni de eufemismos ni de redundancia. Entonces, ¿por qué se elimina la A? Si ustedes ven el texto, él dice, con este lenguaje de tarados, ahí no está suavizando los términos, ahí él está dando como él piensa, como usted iría con el lenguaje de las personas que no son intelectuales o que no saben mucho. Usted está suavizando en este caso el concepto, pero cuando usted dice ignorante, está siendo duro, entonces ahí no hay eufemismos. Si se elimina la D, porque el texto no utiliza redundancias, el texto no se repiten conceptos o no se utilizan palabras innecesarias para transmitir las ideas. Entonces, quedamos entre la B y la C. Reflexiones y juegos de palabras, de esas 2, escojo una, en este caso la B, porque la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Reflexiones para presentar la experiencia y el estado de ánimo del narrador. Todo el tiempo vive reflexionando, nada más esa añoranza por el compañero camarada. Es una reflexión y todo el texto son reflexiones del personaje, diciéndonos que él es lo que ha hecho malo. Si se va a arrepentir de eso, su mismo desasosiego es una reflexión. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la B. Tenemos el siguiente texto. La Bella. Los muchachos discutían acaloradamente en el muelle. La disputa se inició porque la noche anterior, Nico, Félix y Ciso, estando en la playa, se toparon con una bella mujer y los 3 peleaban por su amor. Yo fui el primero que la vi, decía Nico, por eso me siento con más derecho que ustedes. Nico comenzó a contar cómo esa noche no podía dormir, así que decidió ir a bañarse al mar. Se despojó de su ropa y se tendió sobre la arena. Estando en ese sublime abandono, la vio a ella, que desde hacía rato meditaba sentada en un tronco. Yo la vi también esa noche, interrumpió Félix, y mucho antes que tú. Félix estaba esa noche tendido en la arena con su pica cangrejera.
Esperaba el momento preciso en que se dejara ver algún cangrejo para cazarlo. Cuando ella apareció, le quitó el aliento. Era en verdad hermosa. La chica estaba sentada en el tronco y miraba al cielo muy pensativa. «Al carajo con ustedes», dijo Siso, cuando Félix pasó con su pica cangrejera en dirección a la playa. Lo seguí. Se echó sobre la arena y pensé en jugarle una broma. Me acerqué y me escondí detrás del tronco. Ya estaba listo para bombardearlo con pelotas de arena cuando ella pasó casi rozando mi nariz. La primera impresión me paralizó. Creí que era un fantasma, pero luego descarté esa idea porque los fantasmas no huelen a perfume europeo. Ella se sentó en el tronco, podía olerla, sentir su respiración. Empezó a sollozar y miró al cielo. Fue cuando se apareció Nico, pero gracias a Dios ella no lo vio. «Con permiso», les dijo la bella. Hubo silencio. Pasó entre ellos, caminó y al voltear la cabeza les sonrió, para luego perderse dentro de su buque en el mar. Los tres amigos se repetían tontamente en el muelle. Me sonrió a mí. Listo. Entonces, tenemos que el texto es un relato y nos piden el orden en el que ocurren los hechos de la historia es. Tenemos A. Nico habla con una mujer bella, los paseos en el mar de una mujer, discusión de amigos. B. Los amigos se paralizan, la mujer se sienta en el tronco, desaparición de la bella mujer. C. Félix caza cangrejos, Siso llega a la playa, Nico ve a una bella mujer. D. Discusión entre quién vio primero a la mujer, versión de cada uno de los amigos, la mujer se va en un buque. Entonces tenemos que tener en cuenta que el relato pues nos está en la historia se narra lo que pasa con los tres niños y debemos de escoger el orden en que ocurren los hechos. Entonces aquí rápidamente podemos apreciar que la respuesta más acertada es la D. Entonces es la única que se identifica adecuadamente en el orden en que ocurren o suceden los hechos relatados en el texto. Primero los amigos discuten y luego cada uno da su versión. Finalmente todos observan atónitos cómo la bella mujer se pierde dentro de un buque en el mar. Tenemos una segunda pregunta. Dice, ¿quién genera el conflicto en la historia? Tenemos A. Nico, B. un barquero, C. la bella mujer, D. Siso. Aquí hay una afirmación donde nos dice quién genera el conflicto en la historia. El conflicto genera en torno a la mujer. Podemos decir que es el objeto de deseo de todos y es el relato nos dice que es muy hermosa porque los pone en shock a todos y todos tienen como ese deseo de saber quién fue el que la vio primero. Entonces, el objeto principal es ella y es quien genera el conflicto entre los muchachos durante el desarrollo de la historia. O sea que en este caso tendríamos claramente que el conflicto está alrededor de la bella mujer. En este caso, entonces, la respuesta correcta sería la C, la bella mujer.